favor que abra su Biblia. Vamos a estar mirando dos pasajes en esta noche. Uno lo tomaremos como base para nuestro estudio y el otro simplemente lo leeremos. Vamos a leer primero el que vamos nomás a leer, el que no va a ser la base de nuestro estudio, sino que quiero leerlo porque está relacionado con nuestro estudio el día de hoy. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice, cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, nacido de mujer, y se sometió a la ley de los judíos. Y el otro pasaje que vamos a leer es Filipenses capítulo 2. Creo que es un pasaje muy conocido dentro del cristianismo. Hace unos meses cuando estudiamos el libro de Filipenses, también lo estudiamos, Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, y no vamos a leer toda la sesión, sino solamente del 5 hasta el 8. Dice de la siguiente manera, ¿lo tiene? Dice, está pues, por leerlo de aquí de la escritura. Bueno, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a hablar dentro de nuestro estudio de cristología bíblica. Hoy vamos a hablar de la encarnación de Cristo. Y como ya lo mencionamos, hace unas semanas, sí, creo, la palabra encarnación en sí no aparece en la escritura. No aparece explícitamente en la escritura, pero creo que es un término que a lo largo de la historia de la iglesia la ha utilizado para explicar del Hijo de Dios por el cual tomó la naturaleza humana. O sea, básicamente esa es la encarnación. Yo sé, bueno, no, lo iba a comparar con otro concepto, pero ellos lo llaman reencarnación, es otra historia. Pero bueno, la encarnación, la acción que la iglesia ha utilizado es la acción donde el Hijo de Dios toma la naturaleza humana. Y mientras leí un poco sobre el concepto, quiero compartir con ustedes lo que dijo el escritor cuando está hablando sobre la encarnación en uno de sus libros. Y en el capítulo llamado El Gran Milagro escribió lo siguiente. Yo saqué una parte, es más largo el pasaje, nomás vamos a leer esta parte. Él escribió lo siguiente y lo va a tener usted al frente para que lo lea conmigo o por si lo quiere copiar. Lo único que, pues, cópielo rápido. Dice, en la historia cristiana, Dios descendió para volver a ascender. Él desciende desde las alturas del ser absoluto al tiempo y al espacio, desciende a la humanidad y desciende aún más, desciende hasta las raíces mismas del mar de la naturaleza que Él había creado. Pero Él desciende para volver a subir y llevar al mundo arruinado con Él. Y estas palabras describen, ¿no? El milagro de la encarnación y que se convierte en parte central del cristianismo. El hecho de que Dios
vino y nosotros para presentar salvación. Y este pasaje que nosotros, no en Filipenses, que es muy conocido dentro de la fe cristiana, nos presenta ese mensaje profundo y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje? Bueno, carne, todo entre nosotros como uno de nosotros, pero que no cometió pecado como nosotros. Y esa es una de las afirmaciones que la fe cristiana comparte, Dios no comparte, que Jesús de Nazaret es Dios, ya lo hemos venido hablando, y aparte de que es Dios, se hizo hombre, y esa es la razón por la cual muchas sectas atacan el cristianismo, lo hemos dicho y lo vamos a volver a decir, atacan la divinidad de Jesucristo, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Así que vamos al texto, el versículo 6 ahí en Filipenses, y lo primero que notamos es que el apóstol dice, el cual siendo, gracias, ¿las nuevas estas? Ok, voy a ponerlas aquí por si acaso. Gracias. Ya yo las cambio de una vez porque esto como que, si coge el otro micrófono, vamos a darle chance a esto. Ya sea el cablecito que hace que conseguirme otro nuevo. Ok, entonces él comienza el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. La primera palabra que vamos a mirar en la encarnación de Cristo. No van a entender qué es eso, entonces lo arreglo bien. Ahí está. El cual siendo y aquí donde comienza la doctrina de la encarnación del Señor Jesucristo. Y Pablo comienza hablando de Cristo desde su identidad. Nos dice quién es Él, quién es Él y de dónde vino. De dónde. ¿Dónde? ¿Dónde vino? La O, école, ahí está. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él y de dónde vino? Entonces, ¿quién es Él? Es Dios. ¿De dónde vino? De parte de Dios o del cielo, si lo queremos llamar así. Pero esta palabra siendo, ¿no? El verbo en el griego, huparjo o algo así se menciona, habla de la esencia y algo que no puede ser cambiado ni alterado por las circunstancias externas. O sea, este verbo, siendo igual a Dios o siendo en forma de Dios, morfe, que es el otro verbo, nos está hablando de algo que no puede ser cambiado o alterado por las circunstancias eternas o por las circunstancias externas. Perdón, vamos aquí por si las moscas, gracias hermana. Entonces este verbo nos está diciendo que Jesús existía inalterablemente desde el principio y continuaba o continuamente en forma de Dios. El verbo luego que dice el versículo 6, donde estamos, el cual siendo en forma, esta forma, el verbo es morfe. Yo no sé si lo tengo que poner así con la F o con esta así como estuviéramos hablando en inglés. Bueno, dejémoslo mejor con la F. Morfe. Ahí está. Morfe
que significa naturaleza, naturaleza. Entonces lo que Pablo nos está diciendo allí es que Jesucristo existía en esencia y en naturaleza como ¿quién? Como Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Por eso dice siendo en la forma de Dios. Y creo que esto ya lo estudiamos en las últimas semanas anteriores o 4 semanas básicamente, tratando de probar tanto la humanidad y la divinidad de Jesucristo, que todos los escritores de la escritura nos presentan la naturaleza de Jesucristo, cosa que las sectas quieren negar. Y ya hablamos de eso y no vamos a entrar en tantos detalles. Pero negar la divinidad de Cristo es negar la ¿qué? La fe cristiana. Pablo o Juan, perdón, el apóstol Juan en Juan capítulo 1, versículo 1, recuerda, nos lo introduce como Dios desde el principio, ¿no? Dice, en ¿cómo es que dice? El verbo era Dios. Desde el verbo era en el principio y el verbo era Dios, ¿no? Ese versículo ya lo estudiamos. Pero quiero que vaya conmigo a Colosenses, un pasaje que también ya estudiamos. Pero quiero que miremos allí algunos factores que quizás no mencionamos en esa ocasión y que nos sirven de plataforma a lo que estamos mirando de la encarnación de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Creo que ese es un pasaje glorioso sobre Jesucristo. Lo tiene, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y aquí encontramos 5 relaciones rápidamente. Vemos a Cristo y su relación con el Padre. Dice el versículo, Él es que la imagen de Dios. La segunda relación que encontramos vemos a Cristo y su relación con el universo. Voy a ir despacio para aquellos que están copiando. Cristo y su relación con el universo. ¿Qué dice el texto? Él es el creador y sustentador ¿de qué? De todo, absolutamente todo. Tercero, vemos a Cristo y su relación con el mundo invisible. Él creó todos los ángeles y seres espirituales y Él es soberano sobre ellos. En Hebreos, mientras usted copia esa parte, y creo que si Dios nos lo permite, quizá la próxima semana, vamos a hablar sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles, ¿no? Que es un tema que presenta Hebreos, que es interesante mencionarlo. Pero Cristo creó todos los ángeles, todos los seres espirituales, y Él es soberano sobre ellos. O sea, Él gobierna sobre ellos. Ellos no, es que ni siquiera Satanás se mueve a lo que él quiere. Él tiene que someterse ¿qué? A la soberanía ¿de quién? De Cristo. Si no lo cree, lea Job, ¿no? El Job. O sea, el solo pensar que Satanás es soberano, hermano, eso es una herejía, ¿no? Así que espero que a usted no le pase nunca eso por la mente. En cuarto lugar, vemos a Cristo y su relación ¿con quién?
con la iglesia. ¿Qué es Cristo de la iglesia? Cristo es el que, el creador de la iglesia, el fundador de la iglesia, y aparte, ¿qué es? Es la cabeza de la iglesia. No es el Papa como dice, como enseña Roma, no, es Cristo. Y en quinto lugar, vemos a Cristo y su relación con toda revelación. Cristo es el alfa y la omega, el principio, el fin. Hermanos, la fe cristiana está sostenida en esta verdad absoluta. Jesucristo es Dios y allí está nuestro ¿qué? Nuestro fundamento. Y tenemos que volver a mencionarlo. Yo sé que ya hemos hablado bastante, hemos visto otra evidencia y traté de traer otros versículos que quizás no hayamos visto para no ser tan repetitivo. Pero tenemos que mencionarlo ¿para qué? Para que entendamos dónde comienza y de dónde descendió la encarnación. ¿Dónde comienza y de dónde descendió la encarnación? Y una de las primeras cosas que encontramos en la encarnación de Jesús, que creo que es uno de los temas que más uno escucha cuando se habla sobre este pasaje en Colosenses, en Filipenses capítulo 2, es que comenzó con una actitud. Lo primero que encontramos en Jesús es una actitud. ¿Una actitud de qué? Humildad. Eso es lo primero que notamos, ¿no? El versículo 6, ¿no? Dice, no estimó ser igual. Esta palabra aquí, igual. A ver si así es que se escribe. Así. No estimó ser igual a Dios. Y esta palabra igual viene de la palabra isos, lo cual significa igual en tamaño, cantidad y medida. Está hablando de algo idéntico. O sea, no estimó ser idéntico a Dios como algo a qué aferrarse. Todos los que han estudiado matemáticas saben que hay unos triángulos que se llaman isósceles. ¿Se acuerdan los triángulos isósceles? ¿Qué son los triángulos isósceles? No. Tiene dos lados, ¿qué? Dos lados iguales, no todos, no. Tiene dos lados iguales, esos son los isósceles, que hay dos partes de esas dos líneas esas que son exactamente iguales. Bueno, de ahí viene esa palabra isósceles, de isos. Entonces Pablo nos está diciendo aquí que Jesús era isos a Dios y que no tomó eso como algo para qué aferrarse. Vaya a Juan capítulo 10, versículo 33, porque Cristo siempre, y por eso busqué otros pasajes para que no suene repetitivo, porque Cristo siempre se presentaba como Dios, y creo que durante todo nuestro estudio de cristología vamos a referir una y otra vez que Cristo es Dios. Así que espero de que no se canse de escucharlo, porque a mí no me voy a cansar de decirlo y a usted tampoco les molesto seguirlo escuchando, ¿no? Usando las palabras del apóstol Pablo. Versículo 10, 33. Y respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino ¿por qué? Por la blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Que siendo hombre te haces Dios. Que tú te identifiques o te llames a ti mismo ¿qué? Dios. Entonces, la primera cosa que encontramos en la encarnación de Jesucristo fue esa actitud de humildad, que no se aferró a Dios. Y esta palabra aferrarse, ¿no? Encontré una definición interesante. Es cuando, o el ejemplo que usan es cuando una persona quiere tomar algo cuando se lo quieren robar. No sé si alguna vez usted ha estado en alguna circunstancia donde le han querido robar algo y usted se ha aferrado a eso, a no querer soltarlo. Bueno, es esa palabra aferrarse. Es querer usted tomar eso y no quererlo soltar porque es mío. A usted no le pertenece y la otra persona se lo quiere arrebatar. Entonces, esa es la idea.
Y Jesucristo no se aferró a ser igual a Dios, algo que no quería soltarse y dijo, no, no me quiero ir, sino que dijo, lo voy a dejar. Él rehusó o rechazó o se soltó de esos derechos y honores que le correspondían por ser hijos igual a Dios y estuvo dispuesto a dejarlos a un lado por amor, por cumplir el plan del Padre, llamémoslo así. Lo segundo que notamos en la encarnación, el versículo 7, volviendo a Filipenses, ¿dónde estamos, Filipenses? Sino que se despojó a sí mismo. Viene una palabra keno, según el diccionario griego, donde en teología los teólogos han sacado el término kenosis, que es donde se trata de entender, ¿no?, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Pero la pregunta es, ¿qué significa que Jesús se despojó? Creo que hace 8 días o hace 15 días estábamos hablando de los atributos de Jesús. Y cuando estamos hablando de que Jesús se despojó, y tenga esto bien claro, Jesús jamás se despojó de su deidad o de sus atributos. Si Jesús se hubiera despojado de su deidad y de sus atributos, hubiera dejado de ser Dios. Él jamás se despojó de sus atributos. Y eso, decir eso, y eso es una enseñanza. Por ahí enseñan que Jesús se despojó de sus atributos. No, hermano, eso es una herejía. Él no se despojó de sus atributos divinos porque es parte de ¿qué? De Él. Él no cambió su deidad por la humanidad. No. Él no hizo un trueque o un cambio de naturalezas. Eso ya lo explicamos. Era una sola persona con las dos naturalezas. Humanamente quizás nos cuesta entenderlo, pero así lo presentó Cristo durante toda la Escritura. Pero por el contexto de lo que está hablando Pablo en Filipenses, podemos asumir o entender que despojarse es equivalente a humillarse a sí mismo y tomar una posición inferior a la que él tenía. Lo digo una vez más, ese despojarse es equivalente a humillarse a sí mismo y tomar una posición inferior. Ahora, ¿cuál es el contexto para poder entender esto? En primer lugar, el texto por ningún lado, cuando usted mira el texto aquí, Filipenses 2, por ningún lado usted encuentra que Pablo nos esté diciendo que Cristo se despojó de alguno de sus poderes o que se vació de sus atributos divinos. En segundo lugar, tampoco encontramos en el contexto que Cristo dejó algunos de sus atributos a un lado, sino que más bien dice que Él tomó la naturaleza de siervo, y eso lo encontramos en el versículo 8. Y creo que el versículo 8 nos da la respuesta con mayor claridad. ¿Cómo vino a vivir Jesús como hombre? Dice el versículo 8 que al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué más hizo? Se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier tipo de muerte. ¿Una muerte de qué? De cruz. Entonces, apunta no a dejar sus atributos a un lado, sino más bien a tomar una naturaleza de siervo. Una tercera razón que podríamos decir es que en el contexto, es que el apóstol Pablo, en el contexto aquí en Filipenses,
no quiere persuadir o está llamando a los hermanos de Filipo a que no hagan las cosas ¿por qué? Ni por egoísmo, ni por vanidad, sino que más bien dice el versículo 3, que se consideren a ellos mismos ¿qué? O a lo que consideran los demás como superiores a ellos mismos. Dice el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo hacerlo? Con humildad, ¿cómo más? Estimando a cada uno a los demás como superiores a ellos mismos. Y miren lo que dice el versículo 4, yo debí haberlo puesto allá, perdóneme. Dice, pero cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ahora, Pablo lo que quería en este contexto era persuadir a los hermanos de que fueran que humildes, que pensaran en los intereses de los demás antes de pensar en los intereses mismos. Y en ese contexto es que usa el ejemplo del Señor Jesús. Y le dice, mire, ustedes tienen que tener la misma actitud que tuvo Jesús, que al ser igual a Dios, hijos a Dios, Él no se aferró a eso, sino que lo soltó. ¿Por qué lo soltó? En el contexto, piensa en el contexto, ¿por qué lo soltó? Ajá, por amor, ¿qué más? Porque no estaba mirando, si él hubiera mirado sus intereses, hubiera dicho, no, yo soy Dios, tengo toda la gloria aquí, yo qué me voy a ir a hacer para allá. Pero él pensó en quiénes, en nosotros. Entonces ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo. Pablo quiere que los filipenses imiten a Cristo. Él le estaba pidiendo entonces que él no les estaba pidiendo que se despojaran de algunas de las habilidades o atributos que los filipenses tenían. Así que él estaba pidiendo era simplemente que siguieran el ejemplo de Jesús, que no se aferró a lo que tenía por venir y servir. Así que la mejor forma de entender este pasaje, se despojó, es que está hablando de que renuncia a la posición y al privilegio que tenía en el cielo. Renunció a la posición y al privilegio que él tenía en el cielo. Ahora aquí viene o también podemos hablar de que hubo un cambio de, digamos, de responsabilidad, llamémoslo así. Pero ¿qué es la pregunta que viene ahora es, ¿qué es lo que Jesús dejó a un lado? ¿De qué se despojó? Ese es el primero. Él se despojó de esa gloria celestial. Abandonó esa gloria que tenía con el Padre. Vaya a Juan capítulo 15, usted dirá, ¿dónde sacó eso? Bueno, de la escritura. Juan capítulo 15, yo por qué digo 15, es 17. Juan 15 habla de, ¿qué es que? De la vid verdadera, ¿no? Y cuando lo anoté por lo 15, 17, 15, 5, y cuando lo fue, pues es que no dice, pero este es 17. En la oración sacerdotal que se le conoce, mire lo que Jesucristo dice en el versículo 5. Lo tiene. Ahora pues Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él se despojó de esa gloria que él gozaba en el cielo. Ya lo miramos semanas atrás cuando hablamos de que él era digno de adoración, que habían ángeles que le adoraban. Y mire algo interesante, él dejó la adoración que tenían los cielos de los ángeles. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los hombres con Jesús aquí en la tierra? Lo rechazaron, antes de matarlo lo rechazaron. La adoración la dejó a un lado por venir a ser rechazado. Sabía que lo iban a rechazar y sin embargo vino. ¿Por qué? Porque estaba pensando en los intereses, ¿quién? ¿De él o los suyos? Los suyos y los míos. Él renunció a la gloria, el brillo de su gloria, por la oscuridad que lo cubrió cuando él cargó tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario.
Era la hora sexta, ¿no? Como la hora 3 de la tarde por ahí. Oscuridad total. Porque estaba cargando el pecado suyo y mío. Y ya hicimos el cálculo más o menos de cuántos pecados serían. Entonces él se desprendió de esa gloria celestial. En segundo lugar, se despojó del ejercicio de su propia voluntad al ser obediente. Él se despojó del ejercicio de su propia voluntad al ser obediente. Y eso lo vemos muy claro en Hebreos 5:8. Ya varias veces lo hemos leído en nuestro estudio durante este tiempo y es bueno volverlo a leer. Hebreos 5:8 lo dice claramente. Lo tiene, búsquelo ahí rápidamente. ¿Está conmigo? Mira lo que dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora vaya a Juan 5:30. Porque quizás lo habla un poquitico más claro, ¿no? En donde él renunció al ejercicio de su propia voluntad. Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús dice, yo no vine aquí con mi propia agenda de lo que yo quiero hacer. Yo todo lo que vine a hacer o lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo es en sometiéndome a lo que el Padre quiere que yo haga. Yo no hago mi voluntad, hago su voluntad. Y creo que es una de las aplicaciones que el creyente debemos aprender. Cuando estamos en Cristo, ¿no? Yo creo que todos decimos, no, sí, que se haga la voluntad de Dios, pero muchas veces lo decimos de labios para afuera, porque internamente queremos que no sea la voluntad de Dios, sino que sea mi voluntad. Porque muchas veces, aunque la voluntad de Dios, según la Escritura, la voluntad de Dios es ¿cómo? Buena, agradable y perfecta. Nosotros parece entender que la voluntad de nosotros es mucho más buena y mucho más agradable y mucho más perfecta que la de Dios. Cristo entonces se despojó de su propia voluntad independiente y se sometió y dice que aprendió obediencia. Hermanos, si Cristo se sometió al Padre, ¿quién somos tú y yo para no someternos? Si Cristo obedeció y aprendió obediencia, ¿quiénes somos tú y yo para no aprender o para no obedecer al Padre? En tercer lugar, ¿de qué más se despojó? Hermano, se despojó de sus prerrogativas divinas o de sus privilegios divinos. Es decir, Jesús limitó el uso de algunos de sus atributos. Él no los perdió, Él los limitó, que son dos cosas diferentes. Los usaba, digamos, si usted lo permite hacer, intermitentemente. Algunas veces lo usaba y otras veces no lo usaba. Por ejemplo, en el caso de la omnisciencia, creo que, bueno, usted no lo mencionamos, este versículo, pero sabemos que Dios conoce y sabe todo, que es la omnisciencia. Pero en Mateo 24:36, en cuanto al día del Señor, Jesucristo dice, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿no? Y un día hablamos sobre esto y dijimos que Jesús, hombre, no tenía el conocimiento de ese evento o que no fue autorizado para compartirlo. Recuerdo, él estaba que sometido a la voluntad del Padre. Ahora, en otros momentos, él mostraba que lo sabía ¿qué? Todo, que tenía todo el conocimiento, ¿no? Juan capítulo 2,
versículos 24 y 25. Creo que este ya lo leímos, o leímos uno de los pasajes paralelos a este pasaje. Pero miren lo que dice Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto ya lo estudiamos, solo Jesús puede saber qué hay en el corazón del hombre. Satanás ni sus demonios saben lo que hay en el corazón del hombre. Ellos no saben lo que pasa por la mente suya. Ellos le pueden mandar dardos y tentaciones y todo lo que quiera, pero ellos no saben. Eso Dios sí se lo sabe. En Juan capítulo 4 creo que hay otro pasaje que es muy ilustrativo, ¿no? Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Jesús le dice, ve trae a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Él dice, pues una cosa has dicho con verdad, no tienes marido, porque todos los que han tenido y el que tienes tampoco es el tuyo. Así que, y cuando ella escucha eso, ella dice, wow, ¿eres qué? ¿Qué le dijo? Eres profeta. Bueno, él era más que un profeta, él era Dios. Él conocía la historia de ella y al derecho y al revés. Entonces Jesús, al despojarse, él restringió algunos de sus atributos, que no los usó, ¿no? No los usó. En cuarto lugar, cuando hablamos de que él se despojó, en cuarto lugar, es que él renunció a sus riquezas personales. Él abandonó sus riquezas. Y cuando usted mira el ministerio de Jesús terrenal, Jesús vivió en la pobreza, ¿qué? Total. Vaya a 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. ¿No tiene? Quizá algunos de ustedes la primera vez que escuchen este pasaje, algunos ya lo han escuchado muy a menudo, pero explicado de una forma rara. Pero miren lo que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Yo sé que quizá algo de ustedes lo han escuchado en otro contexto. Y yo aquí voy a hacer un paréntesis. Yo voy a hacer un paréntesis porque no puedo leer ese pasaje sin hacer ese paréntesis. O sea, me traicionaría a mí mismo. Este es el pasaje, es uno de los pasajes más usados para manipular a las personas y hacerles creer que tienen un llamado de parte de Dios para hacerse ricos, o lo peor es que es donde le hacen creer a las personas que lo que Jesucristo hizo al despojarse, su propósito era de que usted fuera enriquecido materialmente. Y como decíamos el domingo, eso es una mentira que sutilmente han usado muchos, que hay gente que hoy cree eso. Y hay gente que hoy repite, la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Amén. Hermano, y eso es una terrible distorsión del evangelio y de las escrituras. Porque sabe una cosa, el verdadero evangelio dice que Cristo murió para darnos una vida abundante, para disfrutar de las riquezas de Dios ahora y por la eternidad, las riquezas espirituales. El falso evangelio que presentan algunos por ahí nos dice que Cristo murió para que tú buscaras una buena vida aquí y disfrutes de las cosas materiales aquí. Ese no es el evangelio que enseña la Biblia.
Y son dos mensajes totalmente opuestos. Uno es bíblico cristocéntrico y el otro es antibíblico antropocéntrico. Y una vez más les recuerdo, cuando uso la palabra antropocéntrico, estoy diciendo de que está centrado en ¿qué? En el hombre. Cuando digo eso es un mensaje antropocéntrico o un comentario antropocéntrico, le estoy diciendo que eso es un mensaje centrado en el hombre o en los deseos del hombre o buscando que el hombre sea exaltado. Y cuando digo cristocéntrico es porque Cristo es el centro. Déjeme, yo voy a desviarme un poquitico y le voy a tratar de explicar rápidamente en el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí, que él se hizo pobre para que en su pobreza tú y yo fuéramos ricos. Si usted lee todo el capítulo 8, usted encuentra cuál es la razón y el propósito de lo que el apóstol Pablo está hablando. Es más, si usted lee en su Biblia ahí, dice, en el capítulo 8 dice la ofrenda para los santos. Y creo que este versículo que acabamos de leer, el 8, es una especie de paréntesis en el argumento que el apóstol Pablo viene presentando a la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el argumento? Pablo estaba llamando a la iglesia de Corinto a que fueran fieles a la hora de dar. ¿Para qué? Para que el Pablo fuera prosperado y viviera en victoria y para que Pablo fuera bendecido y así poder bendecir a otros. No. Pablo no está enseñando eso. Pablo les está motivando a estos hermanos a que fueran fieles en dar para suplir a las necesidades de los hermanos. ¿En dónde? En Jerusalén, que estaban pasando por una necesidad específica. Y Pablo, una vez más, usa el ejemplo del Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo, para demostrar que Él estuvo dispuesto a empobrecerse, a dejarlo todo a favor nuestro. Y le dice, ustedes como corintios también tienen que hacer lo mismo. Y a la hora de dar, ustedes tienen que dar con generosidad. Y cuando estudiamos el día sobre las ofrendas, hablamos sobre eso. El creyente no ofrenda esperando a que al ofrendar Dios le regrese más dinero de vuelta. El creyente ofrenda porque ha entendido que es una responsabilidad. Al creyente no hay que predicarle 15 o 20, 30 minutos antes de recoger la ofrenda para que ofrende. No. El creyente sabe que es su responsabilidad y lo ha entendido y lo tiene que hacer. Si usted tiene que predicarle cada vez que van a recoger la ofrenda 15 minutos y sacarle una cantidad de versículos fuera de contexto para asustarlo y llevarlo a que ofrende, usted no ha entendido. Ni usted ni el que está parado han entendido lo que es la ofrenda en la iglesia. Es un deber que sale del corazón del creyente cuando ha entendido la verdad del evangelio. Y aparte de eso, cuando estudiamos, Pablo usa el ejemplo de los hermanos de Macedonia. Y creo que esto lo encuentra en versículo 3, versículo 4. Unos hermanos que ellos literalmente eran pobres. Y sin embargo dieron con generosidad. Dice que dieron más de lo que de su pobreza dieron. Y para completar, o sea, la pasión de ellos al dar era tan tremenda que el versículo 4 dice que se sentían felices del privilegio de poder ofrendar. Se parece a nosotros cuando vamos a ofrendar en la iglesia, ¿no? El creyente moderno el día de hoy a la hora de ofrendar. No es que yo no tengo. Váyale a ese pasaje y usted mira a esos hermanos de Macedonia, que de la pobreza que tenían, dieron. Y luego no salieron, ay, yo di toda mi ofrenda en la iglesia, ahorita qué voy a comer. No, salieron contentos y decían, gloria a Dios, qué privilegio haber podido ofrendar para nuestros hermanos allá en Jerusalén. Así que hermanos, cuando Pablo dice que Cristo se hizo pobre, está pensando en el ejemplo de vida del Señor Jesucristo. Cristo nació ahorita en un establo o en un establo, le llamamos pesebre, eso está en Lucas capítulo 2. Ahí nació. Él pudo haber escogido nacer en cualquier otro lugar y nació en una ciudad que por ahí la tenían rechazada y nació en un establo. Hoy lo conocemos o lo identificamos como el pesebrito.
Ahora no me pregunte, pastor, ¿hago pesebre o no hago pesebre? No, yo no sé, usted tendrá sus convicciones, usted verá si hace o no hace. Yo ahí no me meto. Usted verá qué hace. Segundo, Cristo creció como hijo del carpintero, ¿no? Usted, Mateo 13:55, la gente lo identificaba como el hijo del el carpintero. Una profesión que normalita. Sus papás no tenían billete, aunque algunos dicen que Cristo tenía un billetazo. No, él no tenía billete. ¿Y cómo sabemos? Porque cuando fueron a presentar a Jesucristo, cuando cumplió los 8 días o el tiempo indicado, ellos ofrecieron ¿qué? Tortolitos. Eso eran los que más bajos recursos tenían. Tenían que ofrecer ¿qué? Unos tortolitos, pajaritos. O sea que Cristo no tenía billete, como dicen, nos hacen creer algunos por ahí. En tercer lugar, Jesucristo, allá en Lucas capítulo 9, cuando comenzó su ministerio, dijo, no tengo ni dónde recostar ¿qué? Mi cabeza. En otras palabras, yo no tengo casa. La piedra, una almohada usaba de piedra. O una piedra usaba de almohada. ¿Qué dije yo antes? Una almohada usaba de piedra. Ah, bueno. Una almohada usaba de piedra. No, perdón, una piedra usaba de almohada. Gracias por la corrección. No tenía donde recostar su cabeza. Para entrar en Jerusalén, en la entrada triunfal, tuvo que pedir prestado ¿qué? El pollino, Mateo 21. Entonces vemos, sí, hermano, vemos el peligro de sacar fuera de contexto un texto. Y el peligro aquí que estamos sacando fuera de contexto no solamente es que le están robando a la gente y le están engañando, sino que estamos, hermano, rebajando el significado del sacrificio de Cristo. Donde le hacemos creer a la gente de que Jesucristo vino y murió para que tuviéramos cosas temporales y vanas, que a la última el mismo Señor Jesucristo dijo que todo esto va a ser ¿qué? Destruido, aniquilado cuando Él regrese. La pregunta sería, el que no se deja engañar preguntaría, bueno, pero si Jesucristo dice que todo esto lo va a destruir, entonces ¿cómo así que Él quiere que yo me enfoque en corregir, en agarrar algo que Él sabe que lo va a destruir? Ese sería un análisis validero, sin irnos a tanta profundidad bíblica, pues, porque algunos dicen, es que toda la Biblia, bueno, pues entonces le hablaremos del libro gordo de Petete entonces. Hermano, es rebajar el evangelio a decir que Jesucristo se encarnó, el evento más glorioso y significativo de la historia del hombre, para que tú pudieras traer tu carro del año, cada año. Es que tú eres hijo del rey, tienes que vivir como hijo del rey. Amén, yo entiendo que soy hijo del rey, yo eso no le pongo duda ni lo cuestiono. Que tengo que vivir como el hijo del rey, amén, pero no en referencia a buscar las cosas materiales, sino en cómo el rey pide que yo viva. Hermano, decirle a la gente de que Jesucristo se hizo rico para que tú fueras rico, buscar las cosas aquí, hermano, eso es otro evangelio. Y según Pablo, debe ser puesto como anatema, o sea, maldito de Dios. Eso es lo que significa anatema, maldito de Dios. Ese evangelio, esa enseñanza es una maldición, porque te aleja de Cristo. Y es solo un solo versículo. Y ahí a 5 minutos nomás hablando sobre ese versículo para no... Pero no enseña eso en el contexto. Por eso siempre enseñamos, hermano, los versículos hay que estudiarlos en el contexto general, en el contexto inmediato. En este caso sería el capítulo 8 de 2 de Corintios. Y luego en el contexto general de la Escritura. En quinto lugar, Cristo se despojó de una relación favorable con Dios Padre. Pastor, ¿esto qué significa? ¿Cómo así que Él se despojó de una relación favorable con Dios Padre? Hermano, significa de que Jesucristo, bueno, no se lo voy a decir, yo quiero que usted lo diga. Quiero que usted lo piense por un momento. Cuando Cristo cargó tu pecado y mi pecado, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Ok, el Padre lo dejó solo. ¿Qué más? Eso. Cristo automáticamente se convirtió en el receptor de la ira de Dios. Isaías lo presenta de esta manera. El castigo que me pertenecía a mí fue ¿qué? Puesto sobre él. Oh, el glorioso versículo donde describe la magnitud del evangelio, según de Corintios 5:21, que es uno de los versículos que el creyente debe tener bien claro siempre en su vida. Yo puse una parte aquí, pero hay que ponerlo todo completo, creo yo. Pero dice, Pablo dice, el que no conoció pecado, ¿qué pasó? Por nosotros se hizo pecado. Oh, pero no termina allí. Se hizo pecado por nosotros, ¿para qué? Para que nosotros, sus hijos, fuésemos hecho ¿qué? Justicia de Dios en él. Como él tomó nuestro lugar, él murió en nuestro lugar. Por eso el creyente solamente va a morir una sola vez, si Cristo no viene antes, ¿no? Solamente va a morir físicamente, pero espiritualmente no, porque si está en Cristo tienes vida. Y en ese momento cuando Él cargó, dice que por nosotros se hizo pecado. En ese momento Él perdió la relación favorable con el Padre. Hermano, mientras Jesucristo era clavado en la cruz del Calvario, por cada uno de mis pecados y por cada uno de tus pecados, y yo voy a hacer algo que quizás a algunos no les va a gustar, pero lo voy a decir porque pues eso es lo que entiendo según la Escritura. Mientras Él era clavado en la cruz del Calvario a causa de los pecados de los salvos, no del mundo, sino de los suyos, de su pueblo, Él experimentó algo que nunca había experimentado. Y es una de las famosas palabras que quizás se recuerdan mucho ¿en dónde se recuerdan mucho? En abril, ¿no? En el Super Bowl del cristianismo, ¿no? Uno de los Super Bowl del cristianismo, ¿no? ¿Por qué le digo Super Bowl? Porque aquí en Estados Unidos cuando viene el Super Bowl eso se paraliza Estados Unidos por esa cuestión. Y el cristianismo también esas fechas paralizan todo. Y solo recuerdan esos días. Pero creo yo honestamente, esa frase debería retumbar en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Mateo 27:46 dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque cargaba mi pecado, cargaba tu pecado. En ese sentido Él renunció a una relación favorable con su Padre. Entonces se despojó, significa que renunció a su gloria celestial, significa que renunció a actuar independientemente, renunció al uso de alguno de sus atributos, se hizo pobre por nosotros y renunció a una relación favorable con el Padre al cargar nuestros pecados en la cruz. Y a pesar de todo esto, nunca dejó de ser Dios. Y no me cansaré de decirlo en este estudio y mientras le sirva al Señor Jesucristo, no me cansaré de decirlo. Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Y solamente, bueno, no solamente en su encarnación se despojó de esto, sino que Él agrega algunas cosas más en el versículo 7, que yo creo que la vamos a dejar para la próxima semana. Que ya el tiempo pasó volando. Bueno, a mí se pasó volando. A algunos quizás se les hizo como si fueran 4 horas. Pero bueno. Entonces dice, tomó forma de siervo. Ahí es donde vamos a continuar la próxima semana. Porque si se me pasa, me recuerdan. Así que se despojó a sí mismo.
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejémoslo allí, yo creo que la próxima semana continuamos con este. ¿Alguna pregunta o comentarios hasta lo que hemos visto hasta aquí, a la encarnación de Jesucristo? ¿La palabra qué? Preeminencia. Ay, ¿qué es lo que significaba preeminencia? La preeminencia, ¿es que lo que era preeminencia? Era, ay hombre, ¿cómo era que era? Está relacionado con, ¿cómo? Eso, de la supremacía, esa es la palabra. Del primer lugar, que está por encima de todo. Que está por encima de todo. Eso es lo que es la palabra preeminencia. Gracias. Entonces, cuando decimos que el preeminencia, él está por encima de todo. Él tiene no hay nadie por encima de él. Bueno, mi micrófono allá, por favor. Sí, para que escuchen. Es bueno que quede bien claro el asunto de pesebre y establo, ¿no? Porque el pesebre vino muchos años después y no tiene otro significado. Cristo nació en un establo y es completamente diferente a un pesebre. Ahí está. Gracias. ¿Está? Que él se los aclare muy bien. Ya. Ya será toda la diferencia entre establo y pesebre. O sea, la Biblia sí hace referencia a que él nació en un establo. Ya a los años la gente le empezó a meter lo del pesebre y ya usted, quizás que viene de allá, sabe más lo que enfatiza ahora último. Que de hecho ahorita andan muchos celebrando y disfrutando de su pesebrito. Pero bueno, yo otro asunto. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ok, entonces vamos entonces a orar. Ponga sobre sus pies. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad de poder meditar en tu palabra y en esa obra gloriosa donde tú te encarnaste para venir a presentar ese mensaje de salvación, para no solo presentarlo, sino vivirlo. Señor, enséñanos en esas verdades gloriosas, Señor, aplicarlas a nuestra vida diaria a nivel personal y congregacional. Señor, y que lo podamos vivir a cada instante. Señor, que tú te hiciste hombre con un propósito de salvarnos. Que si hemos encontrado la salvación en ti, eso debe tener un impacto profundo en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma, oh Dios, de proceder. Señor, enséñanos a recordar esos eventos, Señor, y tenerlos frescos, más cuando quizás estemos pasando por momentos de desánimo, problemas de dificultades o por tentaciones, que podamos recordar que el Dios del universo se desprendió de todo para venir a ofrecer para darnos la salvación que necesitamos. Señor Jesús, gracias por esa obra gloriosa. En el nombre de Jesús, Señor, quedamos en tus manos. Amén.